Hola. La Iglesia Palabra de Vida de la Cuenca te da la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Somos una gran familia. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos estás observando. Es una gran bendición el poder compartir contigo una vez más la palabra del Señor. Y hoy vamos a abordar un importante tema y regresamos ahora al Antiguo Testamento y estamos en el libro de Lamentaciones. Vamos a abordar un tema y el tema de hoy es la ira y el juicio de Dios. ¿Cómo dije? Perfecto. La ira y el juicio de Dios. El pecado se entiende de manera ordinaria como desobediencia a un mandamiento o mandato divino. En el trasfondo de esta desobediencia está la desconfianza en Dios. La idea de que Dios es arbitrario cuando prohíbe tal o cual cosa. Detrás está la sospecha de que Dios tiene otras intenciones en la de buscar lo mejor para sus hijos. Esta sospecha sobre las intenciones de Dios siempre han sido muy actuales. He recorrido muchos casos en la historia bíblica y en la actualidad tenemos testimonios. Así que ha recorrido la historia de la humanidad. Es como una hipótesis. También en el trasfondo de este pecado, lo que estamos abordando el día de hoy, está el deseo de ser como Dios. Un deseo, en cierto modo, legítimo. ¿Cómo? Sí. Pues Dios ha creado al ser humano a su imagen y semejanza. Y quiere que sus hijos compartan con él su alegría y su felicidad. Pero los humanos decidimos alcanzar esa felicidad por nuestros propios medios. Ese es el detalle. Y no se esperó, o no el pueblo de Israel, a que Dios, escuche esto, le concediera lo que deseaba como un regalo. Por lo que se refiere a las consecuencias del pecado, la primera es que hace insoportable la presencia y la mirada de Dios. Nos lleva a la limitante de tener a Dios como un amigo y como un padre con quien podamos interactuar, con quien podamos platicar, con quien podamos idealizar ciertas cosas, con quien podamos conversar con confianza. Miren, Adán y Eva pensaron y lo intentaron en vano. No es posible huir de la mirada de Dios ocultándonos detrás de un arbusto. Otra consecuencia consiste en experimentar la desnudez, tanto física como espiritual. Por eso a veces no venimos a Dios y somos renuentes a Él. Adán y Eva estaban ya desnudos antes de la caída, pero no se habían dado cuenta de ello hasta ahora. Hasta que pecaron. El pecado trastornó su mirada y trastornó el modo de sentirse mirados. El pecado no tolera la mirada ajena hacia el interior de nuestro corazón. Construye un mundo falto de belleza que instintivamente se quiere ocultar a la mirada de Dios y también a la mirada de los hombres. Pero vea esto, no solo daña la relación con Dios, sino que daña igualmente la relación con otras personas. Todas esas personas que están a nuestro lado también salen dañados. Y hace que uno no tenga, escuche, que uno no tenga la valentía de asumir su propia responsabilidad. Cuando Dios pregunta a Adán, ¿has comido del árbol que te prohibí comer? Adán acusó a Dios indirectamente porque dijo, ¿por
la mujer que me diste por ese fue el motivo, la mujer que me diste, esa mujer que me diste por compañera. Y Dios dijo, ayuda idónea. Escuche esto, la mujer que me diste como compañera hizo a Dios responsable de su propia decisión y acusó también a Eva. Adán no asumió su responsabilidad, ese es el detalle, sino que la proyectó sobre Dios y la proyectó sobre Eva, es decir, sobre el Todopoderoso, sobre nuestro Creador y sobre los que están en nuestro entorno. Por su parte, Eva, cuando Dios le preguntó, ¿por qué lo has hecho?, también trató de huir de su propia responsabilidad, descargándola sobre la serpiente, que ciertamente tuvo su responsabilidad en todo este drama, pero su actuación no anula la libertad humana. Eva le responde a Dios diciendo, la serpiente me engañó y comí. Y en esta respuesta de Eva descubrimos otra definición del pecado. En este caso, el pecado aquí se presenta como un engaño. Con frecuencia se va al pecado partiendo de un engaño, como si uno tuviera un espejismo. Escuche esto. Cuando uno toma conciencia de que las consecuencias caen en la cuenta de que realmente estaba engañado, creía que iba a alcanzar la felicidad, creía que iba a alcanzar la alegría, pero se encuentra con una alegría pasajera, se encuentra con una amargura que perdura, y es la realidad del pecado en el término del engaño. Ahora, María, la madre de Jesús, precisamente aparece en el Evangelio con la actitud contraria a Adán y a Eva, como fue en el paraíso. María se muestra obediente, totalmente disponible a los proyectos de Dios, no se oculta de Dios, no tiene por qué hacerlo, pues, porque toda ella irradia la belleza divina. No tiene nada que ocultar. Su espíritu es totalmente transparente. No hay en él sombra ni oscuridad. Es un caso único y excepcional en la historia de la humanidad. Hablando con María, ¿no? Aquí descubrimos la importancia de recibir y de engendrar a Jesús en nuestros corazones. Con ella somos llamados a colaborar en la renovación de vidas y salvación de Dios. Así se revela para la humanidad entera. Y en toda hermosura. Y esta es la meta del camino de Cristo, manifestar el amor de Dios. Ignoramos porque tiempo puede prolongarse esta excelsa oportunidad de reconciliación con Dios, porque somos rebeldes. Queremos bogar en sentido contrario. No lo veas difícil. Confiemos siempre en Dios, porque para Él no hay nada, escucha, no hay nada imposible. Aprendamos a través de las Escrituras que la justicia es una ley inmutable y es un regulador inequívoco y responde a las consecuencias de nuestras propias acciones. Y esto será debido a la ley de la justicia. Recibimos bendiciones cuando obedecemos los mandamientos de Dios. Sin embargo, hay también que entender y debe quedar muy claro que esta misma ley de justicia también exige que recibamos un castigo por todo pecado que cometamos. No habrá reversa al término de la prórroga de la misericordia y de la bondad de Dios. Y no porque ésta caduque, sino más bien porque el pecado sí tiene fecha de caducidad. Bien, si queremos enfocar el tema, podemos decir, el terrible día del juicio de Dios no tiene descripción humana que lo explique con precisión. Se hará manifiesta la justicia de Dios y no habrá más piedad, porque Dios pondrá fin al pecado. Quiero repetirlo nuevamente. El enfoque del tema, el terrible día del juicio de Dios, no tiene descripción humana que lo explique con precisión.
se hará manifiesta la justicia de Dios temprano, y no habrá más piedad, porque Dios pondrá fin al pecado. Bien, estamos en la lectura bíblica de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 1, el versículo 10. Escucha bien lo que dice este interesante pasaje de la Escritura. Capítulo 2. Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor, y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo, y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario, y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas, y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. Ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro, fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión. Echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Qué impresionante lectura, ¿verdad? Oiga, nos pone a pensar. Estamos reflexionando en el tema, quiero entrar al tema, quiero abordarlo bajo 3 aserciones espirituales muy importantes. Vamos con la primera aserción, y es cuando Dios cierra puertas. Como dije, perfecto, cuando Dios cierra puertas. En generaciones pasadas, Jerusalén conoció la nube de la gloria de Dios. Y lo puedes leer en Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 al 12. También Ezequiel vio la nube de la gloria de Dios a partir de la ciudad bajo juicio. Puedes leerlo en Ezequiel, capítulo 10. Ahora Jeremías lamenta la presencia de una nube, pero no es una nube de gloria, sino una nube de furor. Las mujeres de estos países usan velos, y a menudo es muy costoso. Aquí Sión es representada, o la ciudad de Jerusalén es representada como quien tiene un velo puesto por la mano del juicio de Dios. ¿Y qué es el velo? ¿Qué cosa es ese velo? Pues aquí es una nube oscura en la que la ciudad está completamente oscurecida, impedida para volver a ver la gloria y la misericordia de Dios. Aquí está cubierta, impedida por una nube, y por lo tanto apartada de la visión del Señor. Es decir, no puede verlo. Y una analogía la encontramos aquí: la nube escondiendo a Dios de los hombres. Agónicamente, jamás esconderán a los hombres, jamás se esconderán los hombres de Dios. Pero Dios sí lo puede hacer, esconderse de los hombres. La expresión echó por tierra la fortaleza de la hija de Judá nos enseña que aquí comienza una larga serie de declaraciones. El énfasis está enfocado nuevamente en la idea de que toda esta destrucción proviene de Dios. Ya había estado dicha por Dios, incluyendo el atropello militar de la invasión como un instrumento de castigo de parte de Dios. A cualquier adversión, Dios puede dar paso, definitivamente. Las locuciones
Cuando dice hija de Sión e hija de Judá, son títulos privilegiados, pero ese privilegio conlleva una gran responsabilidad, porque a muchas generaciones el pueblo de Dios pensó solo en términos de privilegio y no de responsabilidad. La nación había imaginado que ocupaba una posición privilegiada porque estaba en una relación de pacto. Probable que nunca entendieron que tal privilegio implicaba importantes obligaciones en el ámbito moral y espiritual. En los tiempos del Nuevo Testamento, a la ciudad de Capernaum se le prometió compartir el destino de Corazín y de Betsaida. Léalo en Mateo 11:21, porque ella también había resistido el desafío de las obras redentoras de Dios, echando por tierra la gracia de Dios que se movió poderosamente en medio. Cuando el profeta dice, entestó su arco como enemigo, afirmando su mano derecha como adversario, Jeremías dedujo que Dios estaba tratando a Jerusalén como un enemigo y como un adversario. Su habilidad y fuerza con su mano derecha, escuchen lo que está diciendo el texto, era contra ellos y no para. Escuche esto muy importante. En un giro extraño del tema del amor de Dios aquí en este libro, de su gracia, de sus promesas y de sus bendiciones del Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, la excelsitud de un guerrero divino, de un Dios protector del amor, ahora no estaba peleando por su pueblo, sino contra ellos. Estaban trabados, no en el amor de Dios, sino en su justicia divina. Es decir, Dios, a quien por sus pecados habían provocado y lo habían convertido en un enemigo de sus vidas, se comportó como un enemigo, besando su arco y extendiendo su mano derecha, y ahora mueren sus jóvenes, mueren sus doncellas. Su desobediencia los hizo no ser agradables. Vino el juicio sobre ellos como fuego que devora, sin discriminación alguna. El pueblo de Judá, a pesar de su hermoso templo, rechazaba en sus vidas diarias lo que proclamaba en sus rituales de adoración. Por lo tanto, su adoración se volvió una farsa burlona. Las lágrimas de Jeremías eran sinceras y estaban llenas de compasión. La tristeza no significaba que no tenía fe ni fortaleza. No hay nada de malo en el llanto. Jesús mismo sintió tristeza y hasta lloró. Lo podemos leer en Juan 11:35. La pregunta al aire para ti, para mí sería, ¿cómo reaccionamos al desmoronamiento de nuestra sociedad, a la degradación moral que nos está rodeando? Esto puede que no sea tan obvio como la invasión de un ejército enemigo, como pasó en el reino de Judá. Pero la destrucción que viene también es cierta. Nosotros también debemos conmovernos profundamente cuando veamos la decadencia moral en que nos estamos rodeando. En realidad es una decadencia horrible, espantosa, y no hay nadie en que ponga freno a esta sociedad. Y la palabra es desechada y es bloqueada y es censurada por los mismos gobiernos al cambiar las leyes para favorecer situaciones horribles que nos toca vivir en nuestra vida. Esta escena horrible se pudo haber evitado. El profeta Jeremías advirtió al pueblo durante años que este día de destrucción llegaría, y le dolió en el alma ver su cumplimiento. Siempre nos impactamos cuando escuchamos acerca de una tragedia que cae sobre personas inocentes. Sin embargo, aquí todos los espectadores involucrados eran parte del juicio inminente y estaban conscientes de ellos, claro, involuntariamente. El pecado siempre causará gran tristeza y causará devastación. Quienes se nieguen a alinearse al Todopoderoso, porque llegará el momento en que las puertas de la gracia serán cerradas. Vamos a la aserción 2. Entendiendo el valor de la gracia. Como dije, perfecto. Entendiendo
el valor de la gracia. Es probable que hayas escuchado como la famosa ley de Murphy, que afirma: si algo puede salir mal, saldrá mal. De esta manera, no es lo que no valoramos, lo que tenemos hasta lo perdemos. Como decimos normalmente en nuestra región del Sotavento, nadie sabe lo que tiene, lo pierde. Sino aquí todo lo contrario. No valoramos nada en absoluto, nada, escuche. Porque pensamos que pronto lo perderemos. Y seguramente alguna vez a lo largo de tu vida te habrás hecho esta pregunta. Lo más probable es que hayas vivido una situación en la que perdiste algo que era muy importante para ti, como un pariente, un buen amigo, una buena relación, o incluso un puesto de trabajo importante. Pero al igual que muchas otras personas, no te diste cuenta de lo importante que era. La pregunta al aire para ti, para mí es: ¿y por qué nos sucede esto? Lo repito, ¿por qué nos sucede esto? En el día a día surgen situaciones en las que nos damos cuenta de que no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Por ejemplo, un enfermo que sabe que le están dando pocos días de vida, vivirá cada nuevo amanecer como una gran emoción. Una persona que sufre una ruptura con su pareja va a coger la reconciliación con gran satisfacción. Va a valorar más esa relación. He tenido la oportunidad de platicar con moribundos a razón de mi trabajo profesional. Y muchos de ellos que se alejaron del amor de Dios y que fueron por caminos extraños, fuera de la voluntad de Dios, saliendo del contexto de la gracia, me contaron cuán consternados, cuán confundidos, cuán arrepentidos se sentían al no haber valorado su vida, haber valorado su esperanza en la gracia inmerecida del Eterno. Una vez más, alguno me dijo a mí: cuando sé que mis días están cortados, sé que es demasiado tarde vivir en plena felicidad, porque esta vida que viví en realidad no fue una verdadera vida. ¡Wow! Así que entendamos esto. No subestimes la gracia de Dios. La gracia de Dios es todo lo que necesitamos para avanzar en la vida, en todos los aspectos de la vida. Escucha esto: la mayoría de los profetas dirigieron su llamado a grupos de personas. Hablando del grupo de la nación de Judá, el reino de Judá. Se dirigieron a la clase política dirigente. Se dirigieron a la clase sacerdotal. Se dirigieron a los ricos, a la nación en general. Sin embargo, aquí el profeta Jeremías incluye una preocupación evidente por la condición individual de la persona. Eran tan duros de cabeza que no quisieron entender. Tomaron las cosas sin importancia o entraron en una cerrazón injusta. Y eso es exactamente lo que está pasando a nuestro día de hoy. Escuche, no hay nada nuevo, es exactamente lo mismo. Escuche esto. Escuche esto tan importante. A través del profeta, Dios prometió permanecer con Israel. Y cada uno de ellos trataba con justicia a su prójimo. Estas son palabras previas en los libros de Lamentaciones y en los libros de Jeremías, el profeta. Escuche, Dios exigía justicia con su prójimo, justicia con el extranjero, justicia con los huérfanos, justicia con las viudas. Escuche, el individuo no se puede ocultar bajo el abrigo de una sociedad corrupta
esperando que las actitudes y conductas personales puedan pasar desapercibidas. En realidad, es todo lo contrario. Hay mucho que desear, hay mucha injusticia, mucho atropello, mucha soberbia, y queremos ocultar nuestra forma de vida camuflada de alguna forma como lo hizo Adán y Eva. Estamos conscientes de que hemos pecado y que merecemos un castigo. Previo a todo esto encontramos un llamado al arrepentimiento del profeta Jeremías, que fue ignorado. Particularmente él usó un término hebreo concreto, shub, que significa regresar. Jeremías 31, del capítulo, versículo 31 al 34, bellamente recoge el deseo de Dios de una nueva alianza, de una nueva renovación, de una relación diferente que se caracteriza por la misericordia, por el perdón. Israel no solo regresaría a Jerusalén después del exilio en este tiempo histórico, sino que estaría regresando a Dios. Jeremías, como muchos otros profetas antes y después de él, sabían que hablar en nombre de Dios era un trabajo ingrato, porque las personas entran en renuencia e incredulidad y se enojan. La misericordia y el perdón eran posibles solamente cuando se reconocía el pecado y la rebelión. Afligir a los que se sentían cómodos era lo que es actualmente una tarea peligrosa. No es de extrañar que cuando muchos son llamados al ministerio pastoral, muchos en la persona de Jeremías encontramos la integridad y la vulnerabilidad que se requiere de todos los que buscan hacer la voluntad de Dios. Y en el mensaje de Jeremías encontramos al Dios que voluntariamente camina incluso a través de la destrucción de los sueños nacionales para formar un pueblo que le pertenece a Dios. Formar un criterio moral, un criterio espiritual, y toda una estructura de bendiciones para él, para ellos. La gracia actualmente trabaja en el espíritu del hombre, generando arrepentimiento y contrición por las culpas. Confianza en la misericordia de Dios es lo que debemos de tener en nuestros días y lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros. Tener contrición por las culpas, confianza en la misericordia de Dios, temor a las consecuencias del pecado. Cuando el llamado al arrepentimiento es atendido responsablemente, se produce la disposición para volver a recibir. Vamos a la sección 3 y es demasiado tarde. Como dije, demasiado tarde. El profeta aquí, sorprendentemente, representa la tristeza de la calamidad del pueblo. Cuando dice que los ancianos, como en una desesperación desesperada, yacían en el suelo, que echaban polvo sobre sus cabezas, que estaban vestidos de saco como solía ser hecho. En muchos casos en la Escritura lo vemos con una pena muy grave, y que las vírgenes jóvenes inclinaban su cabeza hacia el suelo. Lea esto, esto es crítico, es lamentable. Estamos hablando de un tiempo histórico determinado, pero tiene una aplicación a nuestros tiempos, porque los tiempos son ciclos, se repiten. El significado es que los ancianos no sabían qué hacer y guiaron a otros y los guiaron mal. Unirse a ellos en actos de lamentación infructuosa y abyecta era solamente lo que quedaba ya posteriormente en el terreno del juicio. Qué triste. De hecho, sabemos por la antropología histórica que las mujeres jóvenes eran demasiado cuidadosas en cuanto a su forma de belleza y se entregaron a los placeres en realidad. Y cuando ponían la cara y el cabello en el suelo, una señal de luto extremo. Esto es lo que nos está enseñando este profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones. Solían vestirse de cilicio como muestra de arrepentimiento y echar polvo sobre sus cabellos o sobre su cabeza era una señal de humillación, de arrepentimiento
pero era demasiado tarde porque el juicio ya estaba sobre ellos. Sus mentes a menudo estaban tan confundidas, jamás consideraron a Dios. Eran hipócritas cuando se vestían así, como les había dicho con anterioridad. Fingían arrepentirse, pero era una falsa pretensión. Y es lo que vemos en nuestros días actualmente. Hay mucho fingimiento, hay mucha hipocresía. Y en realidad nada ha cambiado. Simplemente todo está camuflado, todo es una apariencia. Y lo peor es vivir pensando que en realidad lo somos. Ahora, en este lugar, el profeta no quiere decir que los ancianos, al adoptar estos ritos, profesaron arrepentirse y humildemente pidieron perdón demasiado tarde. Jamás valoraron de forma responsable la gracia de Dios. Escuche, para este tiempo histórico era demasiado tarde. Se refiere a ellos solo como signo de tristeza. Como si hubiera dicho que los ancianos no tenían otra opción y que las jóvenes no tenían esperanza ni alegría porque los ancianos se tumbaron en el suelo, como es habitual con aquellos que no tienen remedio. No hay otra opción. Por eso lo hicieron. Estas jóvenes mencionadas son las coristas, cuyas voces claras y dulces solían resonar con ritmo de alegría en cada festival. Ahora, tanto las graves palabras de los magistrados como el alegre canto de las doncellas se silenciaban. Un lúgubre silencio. Antiguamente, las chicas bailaban al son de canciones y platillos. Pero ahora el panorama ha cambiado. Cuán cambiado debe haber sido todo, que las bailarines de alguna vez fueron alegres y se sienten con la cabeza inclinada ahora hacia el suelo. Es decir, esos momentos de alegría pasaron, ahora son momentos diferentes porque el juicio de Dios ha llegado. Ahora están tan quietos como los ancianos en duelo. Son muchas las personas a las que les gustaría hacer desaparecer por completo la Biblia, todo el tema del juicio de Dios. Nadie les gusta que se hable de esto. En realidad, cuando hablamos de este tema, la gente se molesta. Hay aquellos que nos dicen que el Dios del Nuevo Testamento, nuestro Padre Celestial, el Señor Jesucristo, es la clase de Dios que nunca juzgaría porque tiene un corazón tierno. Su amor es una manifestación de su gracia y su paciencia. Es tan infinita que no habrá nunca en que Dios actúe con venganza. Esa es la teología que corre en nuestros días. Es asombroso, sin embargo, que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo hable con bastante frecuencia acerca del juicio de Dios. Lo vamos a encontrar. El día del Señor es el día en que se manifestará la mano de Dios directamente en los asuntos de los hombres. Fíjense en el pronombre personal en todo el pasaje. Miren, yo, dice la palabra, yo. Esta es una expresión del profeta Sofonía. Yo destruiré por completo todas las cosas. Yo destruiré hombres y bestias. Yo extirparé a la humanidad. Dios está obrando por medio de los acontecimientos de la historia, por medio de las diversas calamidades que nos acontecen. Tenemos recientemente la pandemia. Escuchen, todo esto son acciones que Dios toma para llevarnos a un momento final, pero en ese lapso de tiempo en que sucede y nos quiere llevar al final, nos lleva por la etapa de la reflexión y del arrepentimiento. Escuche esto. Tu mano está oculta, está envuelta en el guante de la historia. Muchos escritos de la Biblia concuerdan que vendrá ese día en el que Dios intervendrá directamente de nuevo en los asuntos de los hombres. Transcurso de nuestra historia y la formación de nuestra fe, hemos conocido a Dios como un Dios de amor, como un Dios de gracia. Y pocas veces se nos ha dicho que también es un Dios de justicia. Por lo tanto, tendrá que actuar con justicia en su momento perfecto. El juicio de Dios no tiene como propósito de terminar con el hombre, sino con el pecado. Bien, quiero ordenar las ideas. Quiero decir esto: el día de la ira de Dios llegará como un juicio sin piedad, porque se hará manifiesta la justicia de Dios
porque el Eterno actuará con autoridad absoluta y destruirá a todo pecador. El mal será extinto, ninguna fortaleza, escuche esto, ninguna fortaleza ni poderío humano va a poder prevalecer. Ninguna formalidad religiosa podrá obstruir el juicio de Dios. La única forma de escapar es abrazar la obra redentora de Cristo en la cruz, razón por la que Él hizo esta acción de salvación. Quiero repetirlo nuevamente. El día de la ira de Dios llegará como un juicio sin piedad, porque se hará manifiesta la justicia de Dios, porque el Eterno va a actuar con una autoridad absoluta y destruirá a todo pecador. Y el mal será extinto, ninguna fortaleza, ningún poder humano va a prevalecer, ninguna formalidad religiosa podrá obstruir el juicio de Dios. Escuche esto, la única forma de escapar es viniendo a Cristo, abrazar su obra redentora de la cruz, que por cierto, por eso Él murió en la cruz del Calvario, para librarnos del juicio que viene. Dios te bendiga y continuamos. Se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra. Hay conflictos y guerras, pestilencia y dolor. A un ángel en el cielo se le llega la hora de derramar las copas de la ira de Dios. Mas para todos los redimidos será glorioso, porque es hermoso cuando la iglesia llena de gozo llegue a su Edén. Ansiosa espera antes que todo esto acontezca, que allá en las nubes Cristo aparezca y ella en victoria se irá con Él. Este mundo camina hacia grandes conflictos, porque ya el anticristo reinará sobre él, y aquel que se quedare por su desobediencia sufrirá la inclemencia de la ira de Dios. Mas para todos los redimidos será glorioso, porque es hermoso cuando la iglesia llena de gozo llegue a su Edén. Ansiosa espera antes que todo esto acontezca, que allá en las nubes Cristo aparezca y ella en victoria se irá con Él. La 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 la